Pues sí, empezamos, Miriam. Sí, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse en esta situación así un poco rara que tenemos hoy, que estamos la mayoría de nosotras en teletrabajo. Como les hemos anunciado por correo, bueno, primero me presento, yo soy Miriam Fernández, delegada de la sección sindical de CGT en el Cabildo, aunque me imagino que muchas de ustedes ya nos conocen. Como les informábamos en los correos, hemos querido convocar esta asamblea pues un poco para contarles, compartir con ustedes la información y los recursos que tenemos desde CGT en el tema que tanto nos preocupa, que es la estabilidad del empleo interino y del empleo temporal. Perdona, Eh, Miriam, que te sí, interrumpa. Antes de nada, queremos comentar a todo el mundo que la sesión la vamos a grabar para luego poder compartirla. Que sepan que se está grabando la videoconferencia, la sesión. Sí, como cuestiones logísticas vamos a grabar la sesión efectivamente y como suponemos que va a haber un montón de preguntas, algunas que serán más individualizadas y algunas que serán más generalizadas, les invitamos a que las preguntas nos las planteen por el chat y que las podamos recuperar cuando termine la intervención de las personas que nos acompañan. Entonces, para no demorarnos, pues eso, como les comentaba, para CGT siempre ha sido una constante la lucha por la fijeza y por la estabilidad del personal de este cabildo. Por ello queremos eso, compartirles, recordar un poco dónde estamos y sobre todo compartir la sabiduría de las personas que nos acompañan hoy, que es un honor tenerlas con nosotras. Por una parte tenemos, como ya les anunciábamos en el correo, al profesor de Derecho Constitucional y abogado, don Gerardo Pérez, que nos va a contar un poco, va a profundizar un poco en cuál es la situación actualmente del personal interino en fraude de ley en España. Buenos días, Gerardo. No sé si nos escucha. Bueno, está por aquí ya. Y también para mí es una alegría muy grande compartir con ustedes, acompañan compañeras de lucha y compañeras de camino, porque CGT, bueno, que es un sindicato independiente y que hacemos un poco lo que queremos, porque para eso somos anarquistas, sí que tienen uno de sus principios el apoyo mutuo y nosotras trabajamos desde el punto de vista sectorial en una federación de trabajadoras de la administración pública a nivel estatal de CGT. Un equipo de trabajo súper productivo y súper valioso que nos ha ayudado muchas veces a poder orientar algunas de las propuestas que hemos traído al Cabildo, ¿no? Y que hemos llevado a las mesas generales, pues como la estabilización adicional a la batería de preguntas o toda la lucha por la inclusión en las ofertas de empleo público, tanto de personas como de plazas, ¿no? Entonces, no me quiero enrollar, perdónenme. Hoy nos acompaña de la Federación, nos acompaña el secretario de Jurídica de la Federación Estatal de Trabajadoras de Administración Pública de CGT, Javier Fernández. Hola, Javi. Están todos silenciados, yo creo, pero no importa, así voy yo más deprisa. También nos Hola, acompaña... ¿qué tal, Hola, Miriam? ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Nos acompaña Celia del Val, que es la secretaria también de Acción Sindical. Celia, ¿estás por ahí? Buenos días, estoy por aquí, encantada de estar con todas vosotras. Y Laura, ay, Laura, me vas a matar. Laura, amigui, Laura Martínez, que es la secretaria del Sindicato de Administración Pública de CGT en Madrid. Bueno, pues estas tres personas, Laura, hola. Buenos días a todas. Estas tres compañeras y compañeros que nos van a introducir un poco la labor de CGT y la lucha que está presente y el estado de la cuestión, tanto en la Unión Europea como los procesos judiciales que se tienen interpuestos, como la lucha a nivel de calle con los partidos y las enmiendas con las que se trabaja con los partidos políticos. Nada, muchísimas gracias a todas por estar aquí, a estas compañeras y además
puedo decir que amigas también, que tantas sentencias y tantos cafés hemos compartido. Y nada más, le doy paso a Javi, para que nos sitúe un poco en los procedimientos que está llevando a cabo FETAP y cuál es la situación con respecto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a la Comisión Europea. Y luego nos acompañarán Celia y Laura. Gracias. Bueno, pues encantado. La verdad es que es un honor estar en esta reunión que me habéis invitado y estar pues con todas las compañeras y compañeros de ese precioso territorio, ¿no? Que es donde ejercer vuestra actividad. Bueno, yo simplemente tenéis la suerte de tener a Gerardo, que es un experto, y os va a dar seguramente, bueno, estoy completamente seguro que os va a dar una visión jurídica súper actualizada de cómo se encuentra la situación ahora mismo a nivel estatal, con toda la problemática de la temporalidad, una situación difícil, pero Gerardo tiene una virtud y es una persona muy trabajadora y que tiene mucha ilusión y muy positiva y seguramente que nos va a aportar algún dato y nos va a aportar algún camino o nos va a aportar alguna estrategia y qué mejor persona que esté hoy aquí y que después pues, nos dará luz a ciertas oscuridades. Simplemente yo os voy a dar, y de una forma muy rápida, una visión de la organización, de algún procedimiento que llamamos fuera un poco del territorio nacional, y un poco de visibilidad de lo que realmente todos los años que lleva CGT trabajando, porque muchas de las cosas mm, no le hemos dado la prioridad a comunicarlas, sino que nos hemos dedicado a trabajar y la comunicación pues la hemos dejado un poco en segundo plano porque entendíamos que lo más importante era buscar soluciones al grave problema de la temporalidad que hay en este país. Y que además sigue todavía sin buscar solución. ¿Qué hemos hecho desde nuestra organización? Pues de nuestra organización ya en la ley 20 ya estábamos ahí aportando nuestro granito de arena ya en el Congreso. En la ley 22 ya estábamos aportando con los diputados, transmitiendo un poco las necesidades. Hemos estado en Europa dos veces transmitiendo estas problemáticas. La primera vez fue hace 3 años y la última vez ha sido este mismo año, transmitiendo a todos los eurodiputados, transmitiendo la problemática que teníamos a las diferentes comisiones que se encuentran en las instituciones europeas de lo que estaba ocurriendo en este país y los incumplimientos de las directivas. ¿Qué más ha estado trabajando la organización? La organización también hemos iniciado lo que son acciones jurídicas de toda índole, es decir, tanto nacionales, con las campañas que todas sois conocedoras, y fuera en lo que es el territorio europeo de reclamaciones. Lo único que la verdad que ahora mismo los procedimientos que tenemos pues no han tenido el éxito que nosotros hubiéramos querido, pero bueno, ahora mismo lo que tenemos activo pues es un procedimiento por un recurso de omisión ante la Comisión Europea, que realmente pues es la garante y es la que tiene que hacer cumplir una normativa que desgraciadamente en este país pues sigue sin cumplirse y sigue sin sancionarse el abuso de ninguna de las maneras. Ahí estamos y estamos preparando otro tipo de acciones que de momento no las podemos revelar ante otras instituciones europeas, pues un poco en la misma línea, porque entendemos de que esa exigencia tiene que venir al final impuesta porque estamos en Europa y hay unas normativas que si se aplican en otros países miembros, aquí también se debe aplicar de la misma manera, cosa que no se está haciendo. ¿Qué más acciones ha hecho CGT y está haciendo CGT a lo largo de todo este tiempo? Que van pasando los años y cuando quieres mirar atrás, pues rápidamente te das cuenta pues, que han pasado 5 años, ¿no? con este asunto. La verdad es que por un lado es un sabor amargo y un sabor dulce porque muchas personas de las que conocías que estaban temporales han conseguido estabilizar con una ley injusta, y un sabor amargo porque hay muchas personas que no lo han podido conseguir o que ahora mismo pues están cesadas, incluso muchas sin indemnización. Nuestra organización sigue ahí. Seguimos trabajando por los trabajadores temporales y
y por cualquier otra vulneración de derechos que exista en el ámbito laboral, en el ámbito de las administraciones públicas, que es nuestro ramo y es donde tenemos nuestro expertise principalmente, y así lo estamos haciendo. Y ya por finalizar, simplemente este año pues estuvimos en la Comisión Europea. La verdad es que fue una suerte de poder transmitir en persona, porque muy poquitas organizaciones pues, pueden llegar a esa institución con el equipo de la Comisaría de Empleo. Y en esas reuniones, en esa reunión en la que estuvimos, pues la verdad es que se le pudo transmitir, entre otras cosas, la problemática que había con la temporalidad. Son conocedores, son sensibles con esa situación. Ahora la compañera de Laura de Madrid os va a explicar todo el trabajo que se ha hecho a nivel europeo en Madrid, porque se tienen reuniones en las que participamos nosotros como federación, pero también evidentemente como una organización federada. Todos somos uno. Canarias parte de la federación y también colabora, y en este caso pues Madrid también ha estado en ese tipo de actuaciones con la Comisión Europea, con la delegación de Madrid. Y no me enrollo más, que llevo ya casi 6 minutos. Podríamos estar hablando muchísimo tiempo, pero bueno, lo que os quiero transmitir, que el equipo que hay en Canarias, el sindicato que tenemos en Tenerife, está lleno de grandes profesionales y es un gran equipo, y la verdad es que gracias a vosotros por estar aquí y gracias al equipo de CGT en Tenerife. Y Miriam, te paso la palabra. Sí, pues muchísimas gracias, Avi. Para las personas que se hayan incorporado ahora, estábamos escuchando al secretario de Jurídicas de la Federación Estatal de Trabajadoras de la Administración Pública, de CGT, que es muy modesto y que, como él dice, pues nos olvidamos a lo largo de un camino tan largo que llevamos ya previo a la ley 2021. Javi estuvo en el Congreso antes del licetazo y después del licetazo, y estaba al día de todas las enmiendas y de todos los cambios, y en parte gracias al asesoramiento que también nos hizo la Federación pudimos sacar adelante el proceso de estabilización aquí con la orientación de ellos y de ellas, y que ha sido pues bastante exitoso, ¿no? Y que hemos tenido la suerte de estabilizar a más de 400 compañeros y compañeras. No me enrollo. Celia, cuéntanos un poco. Ahora le damos paso a la secretaria de Acción Sindical de la FETAP, que nos va a contar también un poco más cómo, en qué andamos con esto de la estabilidad del empleo interino. Pues muchas gracias, Miriam. La verdad que andamos como locos, como locas, moviéndonos todo lo que podemos y lo que vamos viendo que tenemos un resquicio. Yo quería poner en valor dos hechos muy importantes que a mí me hicieron especial, no sé si decirlo, ilusión, lo recuerdo con mucho cariño. A raíz de las sentencias del año pasado, la de febrero y la de junio, que fueron tan importantes, tenemos dos compañeros en la FETAP, en la Federación de Trabajadoras de Administración Pública, que son unos cracks. Uno de ellos es Javi, que ya habéis podido escucharle, y luego la otra persona que tiene una mente maravillosa es Arantxa, que es nuestra secretaria general de la Federación, que luego os dirá unas palabras porque ha conseguido entrar, aunque un poquito más tarde. Y hicieron o nos presentamos en Madrid con una mesa redonda en la que estuvieron distintos abogados explicándonos un poco la sentencia y un poco el recorrido del tema de la temporalidad que nos trae por el camino a la amargura. Ese fue un primer contacto, pero para mí lo que más me impactó fue la segunda parte, que fue... ¿Me escucháis bien? Porque yo ahora oigo como ruido. Vale. Fue una mesa redonda que lo hicimos en la misma sede de la Comisión Europea, aquí en Madrid, aquí no, que yo estoy en Burgos, pero vamos, en Madrid, en España. Y fue maravilloso porque oír a una política explicar el por qué la ley 2021 se hizo lo que se hizo con ella, porque la parte sindical, esos sindicatos
que tienen opción a poder negociar, porque a nosotros no nos la dan. Influyeron mucho en que no saliera como tenía que salir. Os invito, si queréis, a que lo veáis. Yo no voy a ir ahora mismo en contra de ningún sindicato y menos en elecciones sindicales, pero también recordar que allí tuvimos al fallecido juez Vidal, una eminencia, una buena persona. En su intento de ayudar consiguió hacer unas prejudiciales, las prejudiciales que dieron origen a la sentencia del 18 de junio del 24, la que decían de los funcionarios, aunque en Europa no se distingue entre funcionarios y laborales, que fue el culmen. Y luego ya oírle a Gerardo explicar que el contralegen no era la parte opositora para poder estabilizar a las personas, eso fue, creo que, el culmen de aquel foro. Como bien os ha dicho Javier, hemos estado 2 veces en Europa. Yo estuve en la última, en la que se hizo en marzo del 25. En esta ocasión, aparte de hablar con distintos grupos políticos, presentarles la problemática que teníamos en nuestro país sobre este tema, pues coincidió que había un evento allí en la Comisión Europea, fue la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y iban con comisiones y UGT, pues a algo que no tenía nada que ver con nuestro tema, que era la reducción de la jornada. Entonces, pues nosotros conseguimos que nos invitaran a ese foro y al final, no sé si algunos habréis podido ver una pregunta que le hicimos a la propia ministra sobre el tema de la temporalidad y por qué a la empresa privada sí, a la pública no. Bueno, si tenéis ocasión de ver el vídeo, ella ha hecho balones fuera porque ella ya lo hizo en el sector privado, el sector público no es su competencia y nos trasladó a que habláramos con lo que es el grupo SUMAR, ¿no? A partir de ahí, pues eso es lo que hemos estado haciendo, también nos hemos estado moviendo. Y ahora hay algo muy importante que habréis visto estos días con una pregunta de Podemos en el Congreso, que son unas enmiendas. Hay 3 enmiendas, pero de las enmiendas y de todo lo que vamos haciendo para intentar que los partidos políticos voten que sí a esas enmiendas y lograr que las personas en abuso se queden en su puesto de trabajo, como nos dice Europa, como dice el Real Decreto, pues es ahora mismo donde nos estamos moviendo, aparte de en la calle. Y sí que necesitamos mover la calle, porque la calle es donde los políticos nos ven y donde podemos hacer fuerza. Y para hacer fuerza tenemos que ser muchos en la calle. Yo reivindico esto porque para eso soy la secretaria de Acción Sindical. Y bueno, la parte esta de las enmiendas y todo un poco lo más cercano te lo cuenta Laura. Así no nos pisamos las intervenciones unos y otros, lo hacemos lo más rápido y lo más ameno posible. Y bueno, solo quiero decir una cosa antes de despedirme, que como ha dicho Javier, tuvisteis os currasteis unas fantásticas normas de estabilización dentro de lo que teníamos y con lo que teníamos que jugar, que era la ley 2021 y que no era fácil. Me consta el trabajo que hicisteis, fuisteis referente para muchos otros territorios que os preguntábamos y siempre os teníamos ahí. Y creo que os merecéis que ahora en estas elecciones sindicales se os reconozca vuestra labor, que seguís en la lucha, que seguís mirando por todo el colectivo, hasta por el que estás perjudicado y que mucha suerte. No puedo decir más. Gracias, chicas. Un besito, amiga. Que conste que esto no estaba pactado, que lo dice porque es amiga y porque lo siente. Bueno, le voy a pedir a Laura que sea... ¿Qué? ¿Y por qué es verdad? ¿Y por qué es verdad? Porque somos amigas, porque lo habéis hecho muy
porque es verdad. Bueno, vale, de acuerdo. Bueno, le voy a pedir a Laura, como es amiga también, me puedo permitir el lujo de pedirle muchísima brevedad. Les he puesto en el chat la mesa redonda de la que está hablando Celia, que es una mesa que ya difundimos en su día, pero que tiene un montón de claves, que está súper interesante. Laura, cuéntanos tú un poquito, te voy a pedir eso, que seas muy breve para que ya podamos dar paso a las cuestiones que nos quiere contar Gerardo y podemos dar un poquito de margen a las preguntas. Gracias, Celia. Buenas tardes. Voy a intentar ser breve y concisa. Otra de las labores que hemos hecho ha sido una labor de ver realmente a qué cifras nos referimos con el abuso de la temporalidad en todo el Estado. Para eso han sido todos los sindicatos de Administración Pública de CGT han colaborado con nosotras para ir redactando dosieres que hemos ido llevando al Comisionado Europeo, tanto aquí en Madrid como en Bruselas. Esta labor ha sido de todas las compañeras y en contacto con plataformas y con otras compañeras abusadas interinas. Quería recalcar que en esta labor de investigación hemos podido constatar que el 70% del personal abusado por temporalidad en todo el territorio son mujeres y de este 70% mujeres con edades comprendidas cerca de la edad de jubilación, lo cual es especialmente alarmista y desde las secretarías de mujer y las secretarías de acción sindical, etcétera, de la CGT estamos también interviniendo en esto. Aparte de todos los comentarios que hemos vertido ya sobre todas las luchas en la calle, los foros de debate, la mesa redonda con los abogados que se han hecho, yo quería comentaros a todas que también esta lucha viene de hace muchos años y también CGT, la CETAP editó un documental entrevista que se llama Hambre de Justicia, de unas compañeras que hicieron una huelga de hambre por este tema del abuso de la temporalidad. Entonces, que sepáis que ese documental está por ahí, también podría ser interesante que lo pudierais como compartir allí en Tenerife. Y no me enrollo más porque la parte que me tocaba a mí hablar era sobre las enmiendas. Actualmente hay bueno, pues en el Congreso se está debatiendo sobre la ley de función pública en la que CGT, junto a otros entes, otros sindicatos y otra gente que se moviliza por la estabilización del personal abusado, estamos intentando incorporar enmiendas a esta ley de función pública. Ha habido 3 enmiendas importantes que han sido la de Junts per Catalunya, la de Podemos, que han sido especialmente garantistas con el personal cesado y abusado, y la tercera ha sido la de Sumar, que ha sido un poco menos garantista, pero que también hay que ponerla en valor. Actualmente hay ya movimiento. Entendemos que durante el mes de diciembre se va a tratar esta ley pública y lo que bueno, pues queremos resaltar desde aquí es que desde el CGT vamos a intentar hacer lucha en la calle como siempre, visibilizarnos y salir en los medios de comunicación que cada vez estamos difícil porque están también interceptados como todas sabemos. Y no me voy a extender mucho más, que la lucha continúa, que está en la calle y gracias a las compañeras de Tenerife por montar este Teams, que me ha costado entrar porque no tenía Teams. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Eres también un referente con esto de la lucha en la calle permanentemente, que nos ha permitido llegar a donde estamos. Si les parece, antes de entrar, solamente recordar para situar un poco cuál es la realidad del Cabildo, también para que Gerardo la tenga en consideración. Ahora mismo en personal funcionario, que es el dato más reciente que tenemos, que lo tenemos del propio censo electoral, tenemos un 33% de personal funcionario que es temporal. Tenemos, nosotros aquí hemos bautizado como 2 modalidades, el personal limbo, es decir, el personal que ya ha pasado los 3 años de temporalidad, y el personal que no ha llegado todavía, pero de estos 401 personas que todavía están en esta situación, tenemos un 58% que ya están en fraude de ley, que ya han superado los 3 años, ¿no? Entonces, todas nosotras, además en el Cabildo tenemos una particularidad, que hemos superado
un proceso selectivo con garantía de igualdad, mérito y capacidad, aunque sea una lista de reserva o un proceso de carrera en el que no hemos quedado, en el que no hemos obtenido plaza, ¿no? Un poco por situar la cuestión. Entonces, con respecto a esto de pasar de los 3 años, queríamos proyectar una cosa ínfima de 20 segundos del ministro de Justicia de Bolaños a este respecto para que lo vieran. No sé, Belén, ¿lo proyectas tú? Miriam, si te parece, para no alargar, porque Sí. lo compartimos en el chat. Venga. Y lo que dijo hace unos días el ministro Bolaños respecto de la estabilización de los jueces, que no estabilizaron en su momento, es que la Comisión Europea había dicho literalmente que a partir de los 3 años eran fijos a todos los efectos. Y entrecomilló estas palabras. Compartimos el vídeo en el chat. Y yo creo que sin más le damos paso a Gerardo, que nos cuente y nos diga en qué estado está ahora el tema del abuso de temporalidad. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a CGT por la organización de este evento y por invitarme a hablar del parece que eterno problema del abuso y el fraude en la contratación temporal. La verdad es que estaba recordando las primeras conferencias que yo daba sobre este tema y ya son bastantes años hablando del abuso y del fraude de la contratación temporal y parece que no se ha avanzado y ciertamente desde el punto de vista normativo no ha habido avance, aunque desde el punto de vista judicial sí creo que se han producido algunos avances mínimos, pero algunos avances en esta materia. Sí es cierto que estamos en esta situación después de 25 años de retraso en la transposición de la directiva del año 1999 como producto de un triple fracaso del Estado de Derecho. Y eso, para mí, como profesor de Derecho Constitucional, que enseña en las aulas de la Facultad de Derecho el organigrama del Estado de Derecho y el sistema de fuentes, la verdad es que, no sé, oigo ahí una especie de teclado, ¿no? Vale. Para mí es especialmente sangrante porque se supone que existen una serie de mecanismos para que no pase lo que está pasando, pero el hecho cierto es que todo ha fallado. En primer lugar, ha fallado el Poder Legislativo, que es el que tenía la labor de transponer la directiva y de dictar normas legales para poner freno al abuso y al fraude en la contratación temporal y para establecer las compensaciones por la precariedad laboral sufrida. Eso no se ha producido durante 25 años. En segundo lugar, ha fracasado el Poder Ejecutivo y su administración, que ha aprovechado esa ausencia de norma jurídica interna española para actuar en una especie de estado de impunidad a la hora de usar las contrataciones temporales de cualquier manera y de llegar a unos niveles de porcentaje de temporalidad en las administraciones públicas y en los servicios públicos totalmente intolerable. Y también ha fracasado, y esto me duele especialmente, el Poder Judicial, el cual todavía tiene o muestra especial resistencia en algunos ámbitos a lo que es recibir y aceptar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la normativa de la Unión Europea con naturalidad. Yo recuerdo que existieron bastantes tensiones entre el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde buena parte de los años 80 y 90, y hubo que reformar la ley orgánica del Poder Judicial para introducir un nuevo artículo que antes no existía y que es el artículo que ahora se denomina 4 bis de la ley orgánica del Poder Judicial para poner como norma jurídica legal en la Ley Orgánica del Poder Judicial algo que era obvio y que en principio no hacía falta recalcar. Y es que la jurisprudencia del TJUE es vinculante. No es un criterio interpretativo más, sino que es vinculante para los órganos judiciales del Poder Judicial y que están obligados a aplicarla cuando en un procedimiento se aplica normativa de la Unión Europea. Ese artículo 4 bis, que fue necesario implementarlo en el año 2015 y que está vigente, no ha dado los frutos todavía que debiera dar, porque todavía
seguimos viendo especial resistencia, sobre todo en el Tribunal Supremo, tanto en la Sala Cuarta como en la Sala Tercera, y por derivación de eso, una cascada de tribunales que siguen el criterio interpretativo de ese Tribunal Supremo, aunque existen tribunales que, bueno, se apartan de esa línea. Nosotros hemos recibido alguna sentencia que establece el abuso en la contratación temporal y que condena con la fijeza a concretos trabajadores que han sufrido ese abuso. Bien es cierto que, por supuesto, esas sentencias son recurridas por la Administración y se eterniza en un procedimiento judicial que todavía no ha acabado. Y por lo tanto, la verdad es que los que reclaman por abuso o por fraude en la contratación temporal en el ámbito judicial tienen que tener paciencia, porque bien porque inicialmente se pierde y haya que recurrir, o bien porque inicialmente se gane y recurra a la Administración, estamos ante un procedimiento judicial excesivamente largo. Pero bueno, el hecho cierto es que la principal fuente de todo este problema es la ausencia de transposición de la directiva, la ausencia de norma jurídica en España que diga qué es el abuso, que diga qué es el fraude, que diga cuáles son las consecuencias de cada uno. Eso no existe. Y ahí tenemos que poner el foco de la culpabilidad, en primer lugar, en las Cortes Generales como Parlamento del Estado, en el gobierno del Estado, que tiene iniciativa legislativa en ese Parlamento, pero también en los parlamentos autonómicos, donde muchas comunidades autónomas tienen competencias en función pública, y ante la ausencia de regulación por parte del Estado de esta materia, también se niegan a regular de alguna manera todo este problema, teniendo competencias para hacerlo. Es evidente que hay normativa autonómica sobre función pública. Es evidente que ante la ausencia de normativa estatal, los parlamentos autonómicos podrían regular en esta materia. Y, a ver, no sé si he perdido. ¿Me escucháis y me veis? Sí, perfectamente. ¿Hola? Nosotras te oímos, Gerardo. Dios mío. ¿Ustedes lo oyen? Sí, Sí, se le sí oye. lo oímos. Sí, sí se oye, sí se oye. Sí, sí se oye. Igual ha tenido que salir. A ver si pide volver a entrar. Ahora está volviendo a entrar. A ver, que no sé, ha habido algún fallo y de repente se me ha ido la conexión. No sé si me veis y me escucháis. Sí, perfectamente. Hola. Bueno, te escuchamos Vale. perfectamente. No te vemos ahora mismo, Vale. pero te estábamos escuchando bien también cuando te fuiste. O sea que aquí sí que te Vale, veíamos es bien. que no sé qué problema ha pasado, pero de repente se me fue la conexión. Bueno, estaba diciendo que el Poder Legislativo Autonómico también tenía competencias y también ha actuado con absoluta pasividad ante este problema. Pero bueno, en cualquier caso, sí es cierto que en estos momentos hay en las Cortes Generales varias propuestas para por fin tratar qué es el abuso, qué es el fraude y cuáles son sus consecuencias. El problema que existe es que por ahora han tomado la voz en esta materia grupos minoritarios, grupos con escasa presencia en el Congreso de los Diputados, y evidentemente para que un trámite legislativo salga tiene que haber una mayoría de votos a favor, tiene que haber algún partido de los mayoritarios que se sume a esta iniciativa, a este impulso que han tomado los partidos minoritarios para que a la hora de la votación haya más votos a favor que en contra. Se está trabajando en esa materia, tanto en los 3 textos de las enmiendas que anteriormente han sido referidos, como en algún otro texto que se intenta proponer, porque hay que tener mucho cuidado con cómo sale ese texto y hay que tener la seguridad de que esto alcanza a toda la función pública, a todos los empleados públicos temporales, bien sean de vínculo laboral, bien sean de vínculo administrativo, bien se regulen exclusivamente por el EBEP, bien tengan una regulación específica, como pueden ser los sanitarios con su normativa sectorial, o los docentes que tienen su normativa sectorial, o el personal de la Administración de Justicia que tienen su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y de lo que se trata es de que la solución afecte a todo ese personal. Y luego, por supuesto,
no solamente tenemos que garantizar que la solución llegue a todo ese personal, sino que además no solamente llegue a los que estén en abuso o fraude al momento de entrada en vigor de la nueva normativa, sino que tiene que haber alguna disposición transitoria que regule los efectos frente al pasado de un colectivo que a lo mejor al momento de entrada en vigor de la norma ya ha sido cesado, o que al momento de entrada en vigor de la norma por una sucesión de nombramientos a lo mejor no entra dentro del concepto exacto de abuso o fraude, pero que también tienen que ser compensados por la precariedad laboral que han sufrido. Porque aquí de lo que se trata es de poner el acento en un problema que es la precariedad laboral, que afecta no solamente al empleado público temporal, sino a su familia y a su proyección de vida, pero es que también afecta a la calidad de los servicios públicos que se dan. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la precariedad, poniendo el foco en la precariedad, que es lo que hay que evitar, y si se produce es lo que hay que compensar, intentaremos que el texto legislativo que finalmente salga pues llegue a la mayor parte de personas en la situación de abuso o fraude, bien desde la entrada en vigor de la norma en adelante o bien incluso en ese derecho transitorio hacia atrás en el tiempo. Existen muchos problemas, la mayoría de corte político. Yo creo que todo el mundo sabe cómo está la situación política en las Cortes Generales, es bastante tensa. Se habla de un adelanto electoral, de que no se va a acabar la legislatura, de que el gobierno no tiene mayoría, un montón de problemas que pueden poner trabas, porque evidentemente si al final se convocan elecciones y se disuelven las Cortes, este trámite legislativo que está en marcha pues se paraliza por completo. Y más allá de todas estas estrategias políticas y de problemas políticos que nada tienen que ver con intentar arreglar lo que es la situación de abuso y la transposición de la directiva, se añade el hecho de que de entrada los dos grandes partidos mayoritarios no han mostrado una especial predisposición no ya a arreglar el asunto, sino siquiera a sentarse a negociar, porque yo modestamente he participado en varias reuniones en el Congreso de los Diputados y ahí ha estado Esquerra Republicana, ha estado Junts, ha estado Bildu, ha estado Coalición Canaria, ha estado Sumar o ha estado Podemos, pero claro, no ha estado el PSOE, no ha estado el Partido Popular. Y volvemos a lo mismo, aquí no se trata de poner de acuerdo a esos grupos minoritarios que puedan sumar 60, 70 diputados. Como no lleguemos a una mayoría, esto no va a salir y por lo tanto de alguna manera tenemos que arrastrar al partido mayoritario en el gobierno o al Partido Popular en su caso. Yo llegados a este punto ya me da igual de dónde salgan los votos, yo lo que quiero es que esto salga adelante. No sé si deciros si soy pesimista u optimista. Simplemente digo que se está intentando avanzar en ese camino. Pero insisto, esas tres enmiendas que se han puesto de relieve, que ya se han presentado, se están intentando matizar para hacer una propuesta global, que no sea una propuesta de Podemos o sea una propuesta de Junts, sino que sea una propuesta global de todos esos grupos minoritarios para que se presente bien al PSOE o bien al PP, que sumándose cualquiera de ellos ya hay una mayoría clara para sacar adelante esta reforma. Es muy necesaria porque la vía judicial, pese a que existen algunos avances y pese a que ya se reciben sentencias que hace años eran impensables recibir, favorables, el hecho cierto es que se eterniza. Aunque se gane, la administración recurre, llega del juzgado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, de ahí al Supremo. El Supremo tiene esa especial resistencia de la que he mencionado y por lo tanto la vía judicial no la abandonamos, pero la solución definitiva tiene que venir por la vía legislativa, que haya una ley que ampare a todo el colectivo y que dé una solución y una compensación a la precariedad laboral para todo ese colectivo. Es cierto que existen otras
vías que se están poniendo de relieve, existen procedimientos de responsabilidad patrimonial contra la Administración General del Estado por no transponer la directiva, existen procedimientos sancionadores en la Unión Europea contra España por no transponer la directiva, existe hasta una querella penal contra los magistrados de la Sala Tercera por no asumir la tesis jurisprudencial del TJUE, en fin, se está luchando en muchos ámbitos y yo no sé cuál será el primero que dé sus frutos. Dentro de poco saldrá una sentencia del TJUE que responderá a una cuestión prejudicial de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Recordad aquella sentencia de 22 de febrero del 2024 que dictó el TJUE, que estaba especialmente referida a los o que provenía del ámbito laboral o de la jurisdicción social, y que pese a que fue clara, contundente y bastante precisa, la propia Sala Cuarta del Tribunal Supremo no se dio por aludida y presentó una cuestión prejudicial volviendo a preguntar lo que ya había dicho el TJUE claramente, si la figura del indefinido no fijo valía o no. Yo estoy convencido de que el TJUE fallará dentro de poco en el mismo sentido, que la figura del indefinido no fijo no sirve, y que, por lo tanto, tarde o temprano esa resistencia judicial se va a vencer. Esto ha pasado en otros ámbitos, o sea, no es el único. Pasó con las cláusulas suelo en el ámbito civil, donde también hubo una guerra tremenda entre el Supremo y el TJUE, hasta que finalmente, después de muchas sentencias del TJUE, la Sala Primera del Supremo dio su brazo a torcer y empezó a fallar después de muchas sentencias en contra de ese criterio, ha fallado en multitud de situaciones. Lo que pasa que es que, claro, la solución tiene que venir por cualquiera de las vías, y lo razonable, más allá de que se imponga una concreta sentencia, es que exista una norma jurídica de rango legal que transponga la directiva o que de alguna manera defina qué es eso del abuso, que defina qué es eso del fraude y defina cuáles son las consecuencias sancionadoras para la administración y compensatorias para los que han sufrido el abuso. Y respecto de qué se entiende por abuso o fraude, aquí hay que intentar que esa definición que venga en la norma sea lo más omnicomprensiva posible. O sea, bien sea por una sucesión, por pasar más de 3 años en plaza vacante, desarrollando las mismas funciones para la misma administración, bien sea con un nombramiento o con sucesivos nombramientos, hay que hacer una definición global para que realmente todo el que ha sufrido la precariedad laboral reciba finalmente esa compensación. Yo estoy convencido de que cuando la norma, si es que la norma sale, pero cuando la norma ya defina claramente estas situaciones y defina la compensación, esa especial resistencia por parte de los tribunales, sobre todo del Supremo, va a quebrar. De la misma manera que si por alguna razón el TJUE sigue insistiendo o el Tribunal Constitucional empieza a enmendar la doctrina del Supremo, es posible que también dé su brazo a torcer, pero yo creo que la legislativa es la adecuada porque es la que desde un inicio tuvo que adoptarse. Estamos en esta situación porque llevamos 25 años de retraso en la transposición de la directiva. Y por último, tampoco me quiero alargar mucho porque quiero dar un plazo para las preguntas respecto de esa especie de mantra que aparece por ahí de que es que la Constitución es el impedimento. Yo me llevo toda mi vida dedicado a esa disciplina, doctor en Derecho Constitucional y profesor de Derecho Constitucional, y llevo décadas estudiando esta materia. Quiero que tengáis claro que la Constitución no es el impedimento. La interpretación que se hace del artículo 103 de la Constitución es especialmente torticera, y además la interpretación que se hace de ese artículo 103 de la Constitución no es global respecto del resto de artículos de la Constitución. En la Constitución no solamente tiene el artículo 103, tiene más artículos. Y en otros artículos, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, forma parte de los derechos de los trabajadores, tanto del ámbito privado como del ámbito público, el derecho a la estabilización en el puesto de trabajo, como una parte integrante del desarrollo del trabajador en su puesto de trabajo. Y además no es posible que se pretenda hacer ver
Estamos hablando de un colectivo que pretende acceder a la función pública por una especie de atajo o puerta de atrás. Este colectivo no quiere acceder a la función pública. Este colectivo ya está dentro de la función pública y accedió hace lustros o décadas o varias décadas en algunos casos, incluso a través de procesos selectivos. Lo que quieren no es entrar en la función pública, lo que quieren es estabilidad en la función pública. Y también existen numerosísimas jurisprudencias, incluso hay un informe fantástico de María Emilia Casas, que fue presidenta del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del Trabajo, ahí es nada, en la que especialmente se pone el énfasis en el que la experiencia durante todos estos años y la antigüedad acumulada de este colectivo durante todos estos años sirve tanto para acreditar mérito y capacidad como lo que se pueda hacer en un examen un día concreto cuando se convoca una prueba selectiva. No estamos hablando de, no se puede interpretar en modo alguno que el artículo 103, cuando habla de igualdad, mérito y capacidad, se tenga que circunscribir exclusivamente a una concreta prueba de examen u oposición. Eso no es así, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un incumplimiento reiterado de la doctrina del TJUE y de un incumplimiento reiterado de la propia normativa del TJUE. No me voy a alargar sobre si la directiva tiene efectos vinculantes o no, yo creo que ya hay bastante jurisprudencia sobre eso. Como ya van a ser casi las 2 de la tarde, no sé si me he quedado, seguramente podría decir algo más, por ejemplo, que ya hay numerosísimas jurisprudencias del TJUE diciendo que los procesos selectivos de la Ley 2021 no sirven para compensar la precariedad, que la indemnización de 20 días por año de la Ley 2021 no sirve para compensar la precariedad laboral. Las sentencias del TJUE son claras y si se quiere leer sin ningún tipo de premisa previa cortante, es evidente que la salida es la estabilización. Existió una vía con la propia Ley 2021 en la que muchos defendimos que los procesos selectivos fueran restringidos. No se nos escuchó, eso hubiese ahorrado bastantes problemas, pero bueno, en este momento ya lo único que queda es la vía de la fijeza, bien por la vía del fijo a extinguir, que por cierto, la figura del fijo a extinguir no es una novedad que nosotros nos hayamos inventado y que queramos introducir de forma novedosa en nuestro ordenamiento jurídico. La figura del fijo a extinguir ya está en la Ley 40/2015 del sector público, en su artículo 87, y ya se ha aplicado en algunos ámbitos y nadie ha cuestionado su constitucionalidad, por cierto. Por lo tanto, tampoco entiendo por qué algunos se rasgan las vestiduras cuando intentamos defender que simplemente esa figura que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico sea la solución para todo este colectivo que es tan mayoritario. Voy a dejarlo aquí y me pongo a vuestra disposición. No sé muy bien cómo va a ser lo de las preguntas, pero si hay un moderador o algo. Sí, hay preguntas por el chat. Entonces, si te parece, las traslado de forma genérica, porque claro, las personas preguntan, yo llevo tanto tiempo, a mí me ha pasado esto, y yo creo que se pueden generalizar, ¿no? Por una de las preguntas que salen es, yo llevaba más tiempo de los 3, cuando salió la ley 2021, yo cumplía los requisitos, pero mi plaza no salió a estabilización. Sí, vamos a ver. Dentro del cúmulo de desastres y de caos y de malas prácticas que ha hecho la Administración, uno de ellos es que la propia Ley 2021 no ha sido cumplida en su integridad, en el sentido de que la Ley 2021 establecía claramente qué plazas había que ofertar, mientras que la Administración ofertaba unas plazas sin poder concretar que efectivamente ese número de plazas ofertadas y finalmente convocadas era la respuesta a que eran todas las plazas ocupadas en temporalidad antes del 1 de enero del 2016, en fin, en función de si eran por la vía del concurso o del concurso oposición. El problema es que si eso no se impugnó en su momento, nos estamos retrotrayendo ya mucho, es decir, esa oferta de empleo en la que supuestamente
no se introdujeron todas las plazas que deberían, pues entiendo que estamos hablando de una oferta de empleo del año 2022 o a lo mejor 2023, que si no se impugnó en su momento, ahora mismo en el 2025 no vamos a poder impugnarlo, no nos vamos a poder quejar por eso. Sí es cierto que desconozco, porque ha habido infinidad de ofertas de empleo público y infinidad de convocatorias, algunas se han impugnado, otras no. Algunas tendrán una resolución judicial, otras no, pero desde luego ese es un problema, un incumplimiento, no ya de la normativa europea, sino de la propia ley 2021, que debió, en su caso, haberse cuestionado, impugnado ante la jurisdicción competente correspondiente entonces. No, ahora no creo que se pueda hacer nada al respecto. Vale, porque otra de las preguntas tiene que ver con quién estabiliza la persona o la plaza. Es decir, tenemos personas que están en fraude de ley, es decir, que llevan ocupando una plaza vacante 5 años, 6 años, su plaza sale, se oferta ahora de un proceso selectivo de la OPE del 2016, que se convoca en 2019, que se está terminando en 2025, y entonces una persona que está sentada en una silla desde hace 5 años, su plaza sale y esta persona ahora salta. Bueno, entonces, vamos a ver, ya empezamos mal, porque si la oferta es del 2019 y a 2025 el proceso selectivo no ha terminado, ese proceso selectivo está caducado. Eso para empezar, porque entre la oferta de empleo y la terminación del proceso selectivo no pueden pasar más de 3 años. Eso viene así en la ley y además aquí, por lo menos en este caso, sí existe jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, alguna reciente de junio de este año, si no recuerdo mal, en la que se deja claramente que entre la oferta y la finalización del proceso selectivo, incluyendo su convocatoria y el desarrollo de todo el proceso selectivo, no pueden pasar de más de 3 años. Por lo tanto, si la oferta es del 2019 y a 2025 todavía no ha terminado, ese proceso selectivo está caducado, habría que denunciar la caducidad del mismo para que se vuelva a ofertar y, en su caso, convocar, pero ofertar y convocar conforme a los criterios que establece el TJUE cuando existe personal en situación de abuso o de fraude en la contratación temporal, que es estableciendo en los méritos una prima a su antigüedad y a su experiencia con relación al resto de optantes externos que puedan optar a esa plaza. O, en su caso, que cuando se tenga que volver a ofertar y convocar ya esté vigente esa normativa con la que se está luchando para que directamente se tenga que aplicar la vía de la fijeza, aunque sea por la vía del fijo a extinguir. Es decir, la vía del fijo a extinguir da la posibilidad de que la administración, cuando ese funcionario público termine su vida laboral por jubilación, por incapacidad, por fallecimiento, por lo que sea, da la posibilidad a la administración de amortizar esa plaza, pero en cualquier caso, la vía legislativa con la que se está luchando ahora es la estabilización directa de todo aquel empleado público temporal que lleve más de 3 años de forma continuada desarrollando las mismas funciones para la misma administración en plaza vacante. En plaza vacante, siempre. Sí, vamos a ver. Sí, la definición clásica, tradicional de abuso en la contratación temporal es esa, en plaza vacante. Está la opción de que se esté sustituyendo a alguien, es decir, que la plaza no sea vacante, pero que los tiempos de esa sustitución sean sustancialmente superiores a los límites en los que la sustitución puede ser viable. Es decir, pues existe una incapacidad temporal que como máximo puede durar 12 o 18 meses, pero es que llevo 5 años con esa sustitución. Bien, ahí existe una puerta para que también se pueda estabilizar por la idea del fijo a extinguir. Pero sí es cierto que si estamos hablando de un tiempo donde se sustituye a alguien, por lo tanto la plaza no está vacante y esos tiempos de sustitución están dentro de los parámetros legales de la sustitución, ese tiempo no se va a contabilizar a efectos de abuso o de fraude. Vale, es decir, una persona que se pase 10 años sustituyendo primero a uno, luego a otro, Hombre, sí, luego a otro. Ahí sí puede haber, ahí sí hay un apartado de la propuesta en la que se pretende dar solución
a esa persona que ha sufrido esa precariedad. Vale. Otra pregunta que nos hacen es si puedes explicar qué es eso del fijo a extinguir que se propone. Bueno, vamos a ver. En teoría, digo en teoría porque también esto la administración lo incumple. La administración tiene que tener una relación de puestos de trabajo o RPT, o al menos una plantilla orgánica clara. En algunos casos no es así, pero bueno, el hecho cierto es que esas plazas, salvo que se reforme la RPT, la relación de puestos de trabajo, es permanente. No está a la libre disposición de la administración, está la quito o está... No. Esa es la RPT y eso es lo que, hasta que se modifique, eso es lo que, el número de plazas con las que tiene que jugar la administración. Con la idea del fijo a extinguir se abre la posibilidad de que se tenga que crear una plaza que no estaba expresamente contemplada en la RPT o en la relación de la plantilla orgánica de esa concreta administración, dando la posibilidad a la administración de que cuando esa persona termine su relación laboral o funcionarial con la administración, insisto, normalmente o por jubilación o por incapacidad total o por fallecimiento, dar la posibilidad a la administración a amortizar esa plaza y no volver a convocarla como plaza vacante. Esa es la opción del fijo a extinguir. Vale, pero extinguir sería la plaza, Extinguir no la la plaza. relación de la persona. No, Es decir, exacto. una O sea, lo persona... que se extingue, lo que se posibilita es que cuando el funcionario temporal o laboral termine por jubilación, por fallecimiento o por incapacidad total, en esos casos, y por lo tanto no es una decisión de la administración el cesarle, sino que es que, bueno, pues Me se planteo una jubila. excedencia, por ejemplo, también se Bien, puede amortizar. Vale, en ese caso está la opción para la administración de amortizar esa plaza y que no cuente como plaza vacante para tener que ofertarla en las sucesivas ofertas de empleo. Esa es la idea del fijo a extinguir. Vale, nos pasa aquí en el Cabildo una cosa y es que tenemos falsas vacantes. Es decir, hay una práctica muy habitual que es que una persona interina, una persona interina entra por acumulación de tareas, un máximo de 9 meses, 6 meses, ¿ve? Y después se crea un proyecto. Y se queda como funcionario interino para el proyecto durante 3 años. Y después de los 3 años acaba entrando en una vacante. O a lo mejor engancha con otro proyecto. Sí, pero aquí sí es cierto que comúnmente se suele usar el término abuso en la contratación temporal o fraude en la contratación temporal como si fueran lo mismo y no son lo mismo. Lo que me estás describiendo es la figura del fraude en la contratación temporal. El fraude en la contratación temporal implica que la administración falsea, miente o intenta disfrazar como una necesidad temporal y coyuntural lo que realmente es una necesidad estructural y permanente. Y entonces dice la administración, oye, es que hay una acumulación de tareas y por eso te contrato, cuando en realidad no hay ninguna acumulación de tareas y es una necesidad que va a ser permanente para la administración. Si hablamos de eso, si hablamos que negamos la razón esgrimida por la administración para usar la temporalidad, entonces hablamos de fraude. La administración miente en la causa, en el origen de la contratación. Mientras que en el abuso no estamos hablando de que la administración utiliza una argumentación o una motivación falsa, sino que simplemente se acumulan más de 3 años en plaza vacante. Para el abuso, lo único que se necesita es acreditar que se lleva más de 3 años en plaza vacante de forma continuada desarrollando las mismas funciones. Para el fraude hay que hacer una labor adicional de demostrar que lo argumentado por la administración en esas contrataciones pues es una acumulación de tareas o es un proyecto externo, es falso y en realidad estamos hablando de una necesidad permanente y estructural de la administración. Y eso estaría dentro, vamos, de lo que sería la solución del fijo a extinguir. Vale, y el abuso de temporalidad me preguntan por aquí que opera igualmente cuando se trata de promociones internas. ¿En qué sentido? Sí, una persona que es funcionaria de carrera, vamos a pensar auxiliar administrativo, es una promoción interna, aprueba sin plaza
y la llaman temporalmente para ocupar una plaza de administrativo. Es funcionario de carrera fijo, pero es temporal en la categoría superior. Sí. Vamos a ver, la precariedad laboral se daría igualmente y sí, estaría dentro de las opciones del abuso en la contratación temporal. Vale. A ver si se me queda por aquí alguna pregunta. Vale, es que en el Cabildo hablabas antes del proceso que estaba caducado. Todo nuestro personal limbo está incluido, bueno, el que fue personal limbo en 2023 estaba incluido en la OPE de 2023 que no se ha iniciado. Entonces, los procesos caducan incluso cuando tengan los exámenes hechos si no han terminado. Sí, vamos a ver. La idea es, desde que se publica la oferta, no la convocatoria, ojo, la oferta, hasta que el proceso selectivo termina con el nombramiento de las personas, entre el primero de los momentos y el último de los momentos no puede pasar más de 3 años. En esos 3 años tiene que publicarse la oferta, la convocatoria, el desarrollo de los exámenes y el nombramiento. Si se publica la oferta, pero no se convoca, o se convoca, pero no se hacen los exámenes, o se empiezan a hacer los exámenes, pero no se terminan, en cualquier caso, si pasan más de 3 años, el proceso está caducado, se puede solicitar la caducidad del procedimiento para volver a empezar. Vale. Vale, hablan aquí que si llevas más de 3 años en varios puestos, es decir, en el Cabildo, el personal interino ocupa la plaza auxiliar administrativo, pero no la misma silla, no el mismo puesto. Estoy 3 meses aquí, entonces el Cabildo necesita 20 auxiliares, 10 son de carrera, ¿no? Y 10 se mueven de silla en silla. Bueno, aquí hay que distinguir entre plaza y puesto. En cualquier caso, si está desarrollando las mismas funciones, el que sea en la mesa de al lado o en la mesa de enfrente, si son las mismas funciones dentro de lo que sería una misma plaza o categoría, estaríamos hablando de abuso en la contratación temporal, porque es que al final, vamos a ver, lo que es determinante es la precariedad laboral sufrida. El hecho de que pase de una mesa a la de al lado o a la del frente no cambia el hecho de la precariedad que sufre el empleado público temporal. Y por lo tanto, otra cosa es que estemos hablando de diferentes plazas con diferentes funciones. Ahí sí es cierto que yo entiendo que conforme a la actual regulación y jurisprudencia no sería posible. Pero si estamos hablando dentro de las mismas plazas y categorías, pero diferentes puestos, no veo inconveniente por seguir defendiendo el abuso o el fraude en su caso. Vale, me plantean también de gente que estaba en vacante y con la estabilización y llevaba, no sé, 2 años y medio en vacante, 3 años en vacante, llega la estabilización. ¿Cuál fue el truco del Cabildo? Tu puesto lo oferto y entonces tú que estabas en vacante ahora pasas a sustitución en otro sitio, porque con la estabilización en el Cabildo la gente cogió puestos base y luego hicieron comisiones de servicio. Entonces yo estoy en mi silla, llevo 2 años y medio, no estabilizo. El que estabiliza se sienta en mi silla, va a una comisión de servicios a un puesto superior y entonces ahora yo vuelvo a sentarme en la misma silla, pero ahora por sustitución. Ahí el problema es que para que la comisión de servicios tiene unos tiempos en los que se tiene que desarrollar esa comisión de servicios. El problema es que para hablar de abuso o de que se contabilice, tiene que pasar ese tiempo máximo de la comisión de servicios y, por lo tanto, de entrada no se podría sumar. Es decir, si yo llevo 2 años y de repente paso a sustituir una comisión de servicios, al año ya no podría decir ya llevo 3, sino que cuando pase el plazo máximo de esa comisión de servicios es entonces cuando podría sumar el tiempo que llevo en esa comisión de servicios, sustituyendo al que se fue de comisión de servicios junto con el tiempo que llevaba antes de la comisión de servicios. Pero es un caso singular en el que la suma del tiempo no es automática o no es continua, pero puede darse el caso de que superado el plazo máximo de la comisión de servicios, si se sigue sustituyendo,
se pueda sumar con el plazo que se estuvo en vacante. Vale, porque en el Cabildo lo que se da son comisiones de servicios de 8, 10, 15 años. Eso es abuso de temporalidad también. Pero ¿cómo que de 15 años? Sí, Eh, sí. no, sí, eso es abuso de la contratación temporal, claramente. Vale. Y claro, lo que preguntan por aquí es, bueno, y los que estamos en esta situación, ¿qué hacemos? Otra pregunta que nos hacen es, si denunciamos, ¿cuándo tenemos que denunciar? ¿Cuándo tenemos que denunciar los... Bueno, vamos a ver, la situación de abuso o de fraude se puede denunciar mientras se esté en abuso y fraude o al momento del cese de esa y por lo tanto de la interrupción de ese abuso y fraude. Mientras está en situación de abuso y fraude, se solicita la declaración de abuso o fraude con la compensación, y si ya se ha recibido un cese, pues se impugna el cese alegando que se ha cesado sin ningún tipo de compensación pese a estar en abuso o fraude. Esas son las dos opciones que hay, pero ya singularmente cada uno tiene que ver o tiene que decidir si espera al cese o a la terminación formal de esa situación de fraude para reclamar, o empezar esa reclamación mientras se produce ese abuso y fraude, de tal manera que continuaría en esa situación de temporalidad, pero ya habría puesto en marcha el procedimiento de reclamación por esa situación de abuso y fraude. En cualquier caso, insisto, para abuso más de 3 años en plaza vacante, desempeñando las mismas funciones para la misma administración de forma continuada. Para el fraude habría además que acreditar que la razón esgrimida por la administración para el uso de una contratación temporal, bien un contrato programa, bien una acumulación de tareas, es falsa y estamos hablando de una necesidad permanente y estructural. Vale, hay personas que plantean que cómo se pueden solicitar las caducidades de las OPE. Bueno, eso es una solicitud en la administración que oferta y convoca el proceso selectivo, en la que simplemente se describe que, habiéndose ofertado el proceso selectivo en tal fecha y a la presentación de la presente solicitud no ha terminado, conforme al artículo 70, creo que era 73 del EBEP y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, procede a declararlo caducado. Hay que darle un poco de forma jurídica, pero es una solicitud que tampoco es que sea muy compleja. Vale. Otra cosa que nos hablan es personas que llevan más de 3 años, pero que antes de superar los 3 años se ha convocado su proceso selectivo. ¿Se considera fraude o abuso? Bueno, ahí sí es cierto que el abuso lleva aparejada el reproche a la administración de que en ese plazo no ha ofertado y convocado. Si sin llegar a los 3 años ya la administración ha ofertado, habría que esperar a ver si dentro del plazo de 3 años se termina ese proceso selectivo. Si no se termina, habría que decretar la caducidad para computar todo ese plazo, todo ese tiempo, y se estaría claramente en situación de abuso. De todas maneras, a ver, entendedme que en estos momentos, a día de hoy, no existe norma alguna que regule qué es abuso y qué es fraude. En estos momentos, a día de hoy, lo que yo os estoy contando tiene que ver con el grueso de la mayoría de la jurisprudencia, bien del TJUE o bien en su momento cuando el Supremo hablaba de este tema de forma favorable, o de otros tribunales en los que se reconoce aquí hay abuso, ¿vale? La idea es que en el trámite legislativo se perfilen perfectamente todos estos detalles para que no exista la inseguridad jurídica de yo pongo una demanda y, como no hay norma a saber cómo lo interpreta el juez o jueza que vaya a conocer del asunto, que ahora mismo hay que reconocer que todas estas reclamaciones tienen un grado de inseguridad jurídica importante, como siempre que se pone una demanda respecto de una situación en la que no hay una norma jurídica interna que perfectamente lo regule. Pero
tal y como me lo estás planteando, con la mayoría de la jurisprudencia, si antes de los 3 años se ha ofertado, habría que esperar. Vale, por lo tanto, ahora mismo la conclusión es que si estás en abuso de temporalidad y no te echan, aguantarse un poquito a ver qué pasa legislativamente. Eso sería lo... Sí, vamos a ver, de respecto, salvo que uno vaya a ser cesado ya y lo tenga claro, en cuyo caso, pues no esperen más, reclamen. eh, eh, yo esperaría bien a que salga la nueva sentencia del TJUE, que se supone que es el mes que viene, o bien a ver este trámite legislativo cómo avanza, que igual resulta, insisto, que en marzo convocan elecciones, se disuelven las Cortes y adiós al proceso legislativo. Que no os puedo asegurar, insisto, yo aquí hablo de ese proceso legislativo, pero yo no os puedo asegurar que la norma salga. Lo que os puedo decir es que se está trabajando en ese sentido. Y, por lo tanto, si no hay ahora mismo claramente, es que con el proceso selectivo que se va a finalizar me van a echar, o ya sé que me van a cesar, o quizá esperar un poco a ver cómo avanza ese proceso selectivo o a ver cómo avanza las próximas sentencias del TJUE. Y a partir de ahí ya, pues, ver cómo está el panorama para reclamar. Vale, a ver, ¿qué más? Claro, aquí me hablan si es sin moverte de puesto en la misma plaza, pero si te puedes mover a niveles... Si da igual que yo suba de nivel, es decir, que esté en un puesto base, que suba una jefatura, un nivel superior, No, mientras vamos sea... a ver, si no son las mismas funciones, ahí sí es verdad que no se va a computar ni a sumar todo el tiempo. Me planteo no cambio de grupo, sino yo soy auxiliar administrativo y entro en un grupo nivel 14, luego al nivel 16, o soy técnico y Bueno, entro... vale. Sí, si las funciones no cambian y no... Sí, ahí sí es posible, sí. Vale. Y luego plantean, si no pasan los 3 años, es decir, estás en fraude de ley, se convoca tu proceso, se termina el proceso, tú no apruebas, pero te mantienes en la vacante. Estarías en fraude, ¿no? No, sí, claramente. Vale. A ver, porque hay tantas preguntas que... ¿qué plazo hay una vez que te cesan? ¿Qué plazo tienes para realizar una reclamación? 2 meses, normalmente son 2 meses desde que se recibe la notificación del cese. Vale. Vale, tenemos un contrato de 4 años y nos vuelven a llamar de la misma lista para una plaza de las mismas características con las mismas funciones, aunque haya en medio un... para que Claramente ahí hay una situación de fraude en el sentido de que se estará intentando disfrazar de una necesidad temporal lo que es una necesidad permanente de la administración. Sí. Vale. ¿Es igual para laborales que para funcionarios? Bueno, vamos a ver, la diferencia básica entre laborales y funcionarios es que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ideó la figura del indefinido no fijo como solución al problema, mientras que en la Sala Tercera no. Quiero decir, en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Pero como el TJUE ya ha dicho reiteradamente que la figura del indefinido no fijo no es más que otra figura temporal y que no sirve para compensar, la verdad es que esa diferencia de matiz, pese a existir, tampoco es que sea muy relevante ni soluciona el problema. Vale. Hay personas también de la universidad conectadas y nos hablan de personas que pudieron coger varias plazas en estabilización, no solo una. Es decir, cogieron varias, dejaron en excedencia, entonces personas que estaban en fraude de ley, que se convocó su proceso de estabilización, digamos que si había 10 plazas y 10 personas en abuso, 5 personas cogieron las plazas y otras 5... En el sentido de que una misma persona tiene 2 plazas. 2 plazas. Bueno, yo creo que eso, conforme a la nueva normativa, ya está claro que no puede suceder. Pero eso incluso con la ley canaria, que se aprobó, si no recuerdo mal, la ley 2/2025, la ley canaria, eso ya no puede suceder. O sea, es que si no, es que no hay forma de terminar con el problema. O sea, es que si no, el abuso de la contratación es que va a ser inevitable.
si va a haber plazas que están secuestradas, pero sin que nadie las ocupe, y se tiene que ir sí o sí a la temporalidad, es que este problema no se va a solucionar nunca. Y por eso, ya normativamente, por ley en Canarias, no, una persona no puede tener dos plazas, es que si no, no terminamos con el problema. Vale, 2 plazas, aunque sean distintas. Sí, no, Vale. que escoja la que prefiera, pero es que si no, no hay forma de terminar con la temporalidad. Vale. Si se me queda alguna pregunta que no se haya contestado, por favor, levanten la mano, porque creo que no me he saltado ningún, o sea, en grueso, no me he Ya, saltado ninguna pregunta de las que hay, pero hay tantas que si hay alguien que considera que claro, nos bueno, falta algo, que levante la mano, por Interrumpa. favor. Hay algunas cuestiones que son como que a lo mejor hasta podemos resolver nosotras, ¿no? Que si ven que con los compañeros y las compañeras que se quedan con cuestiones sin resolver, que nos las hagan llegar por correo, intentamos resolvérselas, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver a lo mejor más con las dinámicas del cabildo. muy bien, perfecto. Yo, si me permites, y Gerardo, sí me interesó mucho la figura del fijo extinguir que planteabas y que no va contra el ordenamiento jurídico. Y sí me gustaría saber si nos puedes decir en qué administraciones se han implementado y cómo ha sido eso, Pues ¿no? en muchas empresas del sector público, o sea, sabéis que el sector público incluye las administraciones públicas y luego pues organismos públicos anexos o coetáneos. Cuando ha habido que introducir a ese personal de esas empresas públicas dentro de las administraciones públicas, se ha usado la figura del fijo a extinguir, y viene, es que mirad el artículo 87 de la ley 40/2015, es que está ahí, o sea, se ha aplicado, está vigente y nadie lo ha recurrido. Por lo tanto, vamos, que bien es cierto que a lo mejor no se ha aplicado de una forma global, es decir, a lo mejor las personas afectadas por esta vía han sido 500 en toda España o 1000 en toda España, y estamos hablando de un problema de cientos de miles. Yo lo único que digo es, bueno, vamos a ver, si es legal para 1000, es legal para 100.000. Es que el marco de lo que es lícito o no varía en función del número, y se ha aplicado. A ver, sí han rescatado 2 preguntas. Una es, decíamos que si más de 2 años en comisión de servicios también es abuso de Sí, temporalidad, más de 6 años en la inscripción temporal entiendo que también es abuso de sí. temporalidad. Y luego hay una persona por aquí de la universidad que habla de la figura de asociado o CLI en la universidad, en profesorado, con tesis, que han informado que deberían sacar plazas para estabilizarlo, que llevan más de 10 años. En la universidad es exactamente igual que en el resto de administraciones. Si está desarrollando las mismas funciones desde hace más de 3 años, lo que se pretende hacer ver que es una necesidad temporal es permanente, y si la administración no saca esa plaza, está en situación de fraude y puede reclamar. Vale. Tenemos una mano levantada. ¿Puedes hablar? La persona que tiene la mano levantada, ¿puede hablar? La persona que ha pedido el turno. Bueno, pues si no hay más preguntas. Bueno, pues yo agradecer a CGT y a todos los que se han conectado. Me tenéis aquí a vuestra disposición de las posibles novedades, tanto jurisprudenciales como legislativas. Intentaré informar a las personas de contacto que tengo en CGT. Y que, en fin, que parece mentira que después de 25 años estemos donde estamos, pero intentaremos que no se cumplan 26 años o que en algún momento esto termine, porque si no va a terminar con nosotros. ¿De acuerdo? Preguntan por aquí también si es posible un nuevo proceso de estabilización. Vamos a ver, yo
cuando me han preguntado eso, como posible solución, le he dicho que si no es restringido, no lo hagan. O sea, porque ya hemos tenido una serie de experiencias con la ley 2021 y no han salido bien. Entonces, yo creo, y además así viene en la jurisprudencia del TJUE, para que sea válido para la compensación tiene que ser un proceso restringido. Puede ser una opción. Bien es cierto que para que sea un proceso restringido tiene que haber una ley que lo habilite, que por eso defendíamos que se usara la ley 2021 para procesos restringidos. Bueno, no nos hicieron caso y no salió. Pero salvo ese supuesto, no lo veo viable. Vale. Pues ya, yo creo que ya muchas gracias, Gerardo. Perfecto. Pues nada, yo me Gracias por estar desconecto con entonces. nosotros. Venga, hasta luego. Venga, Chao. hasta Chao. luego. Chao. Gracias. Patri, no sé si quieres despedir tú. Despide tú, despide tú. Bueno, despedimos. Nada, compañeros, compañeras, muchas gracias por haber asistido a la asamblea. Muchísimas gracias a los compañeros de la FETAP que se han mantenido conectados. La lucha sigue no solo en sede judicial y en sede y por vía legislativa, sino que la lucha también está en la calle, ¿vale? No nos olvidemos de eso y no nos olvidemos de seguir presionando como han presionado antes otras muchas para que pudiésemos llegar hasta aquí. Y pues nada, pues seguimos y estamos en el correo, cualquier cosa que necesiten, aquí estamos, ¿vale? Y vayan a votar el 19. Muchas gracias. Venga, buena tarde.